Hola a todas y todos, les damos la bienvenida a este podcast que forma parte del curso virtual Servicio Público y Derechos Humanos. Mi nombre es Gabriela Murguía, coordinadora de la iniciativa Spotlight en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD México. Ningún feminicidio debería ocurrir en todos los niveles. Hay que hacer lo posible, solo así podremos el problema combatir. El día de hoy conversaremos sobre el derecho a no ser revictimizadas o revictimizados. Para hablar con mayor profundidad sobre este tema, estoy muy feliz de contar con la compañía de dos invitadas expertas en la materia, con quienes tendremos una conversación que nos ayude a tener mayor claridad sobre la importancia de reconocer prácticas revictimizantes y cómo evitarlas desde nuestro rol como servidoras y servidores que se desempeñan en el servicio público. Comienzo presentando a nuestras invitadas, Anayeli Pérez Garrido, defensora de derechos humanos y asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Anayeli Pérez Garrido. Muchas gracias por la invitación a la iniciativa Spotlight y a las agencias de Naciones Unidas, quienes están impulsando estas acciones para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas en México. Muchas gracias a ti, Anayeli. Ahora, mi colega Nira Cárdenas, coordinadora de la Unidad de Género y Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Muchas gracias, Gaby. Es maravilloso para la oficina poder participar en este espacio de fortalecimiento de conocimientos y de discusión también con una persona experta como mi colega Nayeli. Gracias por la apertura a este espacio. Muchas gracias a ti, Nira. Muy bien, pues para nosotras, desde la iniciativa Spotlight y como mujeres trabajando en la materia, es de suma importancia que abordemos este tema, no solo por las implicaciones que tiene en la resolución de casos de violencia contra mujeres y niñas y en garantizar un trato a las víctimas que respete en todo momento sus derechos, sino porque se trata de una práctica sumamente arraigada a nivel social, cultural, en muchos niveles, que es necesario erradicar. Se ha hablado ya de una revictimización desde múltiples espacios, desde la sociedad civil, desde nuestros gobiernos, entre muchos otros. Pero es necesario que no dejemos de voltear a ver esta problemática con miras a que podamos lograr esa transformación tan necesaria en materia de atención a la violencia contra mujeres y niñas. Pues bien, podemos dar inicio a esta conversación. Me parece que sería muy importante comenzar creando un piso común sobre estas temáticas tan importantes. Entonces, Nira, cuéntanos un poco, ¿en qué consiste la revictimización y por qué es importante evitar la revictimización? Gracias, Gaby. Mira, por supuesto, todo podrá ser complementado por Nayeli y también por ustedes que estamos en este mismo proceso de defensa de los derechos de las mujeres y las niñas. La revictimización, que también se llama victimización secundaria o doble victimización, ¿no? Depende de las personas con quienes estemos hablando, hace referencia a procesos, actuaciones, digamos, mediante las cuales se producen sufrimientos añadidos por parte de instituciones, por parte de personas, sobre todo aquellas encargadas de la atención justamente a las víctimas. Entonces se producen como sufrimientos añadidos, daños añadidos a quienes ya de antemano son víctimas y son víctimas tanto de delito como de violación a derechos humanos, que esta también es una importante distinción. Entonces, como su nombre lo indica, cuando decimos revictimización, ¿no? Se refiere a una condición de repetición, entonces nos estamos refiriendo a una persona que fue víctima, en este caso estamos hablando de violencia, ¿no? De violencia contra mujeres y niñas, entonces estamos hablando de niñas y mujeres que ya fueron víctimas de violencia y que en los momentos en los que inician un camino de búsqueda de atención y de justicia, sufren otra vez diferentes formas en las que su condición de víctima se repite. Y entonces, como ya lo hemos dicho, también es importante mencionar que esta revictimización ocurre en diferentes espacios y por diferentes agentes, ¿no? Cuando estamos hablando de mujeres y niñas víctimas de violencia, la revictimización puede iniciar en el momento en el que, por ejemplo, acuden a un ministerio público a denunciar o acuden a un servicio de salud o bien son atendidas en algún tribunal buscando justicia. Entonces, en esos espacios en donde seguramente vamos a ahondar en un momento más, es en donde se puede generar estas condiciones que las hacen regresar a ser víctimas y a revivir lo que sufrieron en su momento, ya sea de delito y también seguramente de violaciones a derechos humanos. Eso, digo, partiría de ahí como el concepto de revictimización. En un momento más, por supuesto, podemos ahondar en las definiciones y en cómo se vive y cuáles son sus consecuencias.
Muchas gracias, Nira. Claro, creo que es muy importante esto que nos compartes. Lo necesario que es tener siempre en cuenta que la revictimización causa estos daños añadidos a las víctimas, tanto de delitos y de violación a sus derechos humanos, y hablar de estos diferentes espacios en los que puede darse estas prácticas dañinas, ¿no? Creo que para nuestro funcionariado público esto es un espacio muy bueno de reflexión acerca de los espacios que ellos y ellas viven en el trabajo que desarrollan día a día. Anayeli, ¿qué nos puedes compartir tú acerca de esta pregunta? Pues también coincidiría en que es una respuesta que brindan las instituciones, obviamente a través de quienes operan y dan el servicio público, las autoridades encargadas de atender a las víctimas, ¿no? Porque el término habla o presupone una condición de las personas que es el que ya hayan sido víctimas, y estos actos u omisiones que pueden ejercer las autoridades resultan también en un ejercicio secundario de violencia que les causa mayor daño a estas personas, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, los procesos de victimización tienen impactos dolorosos, impactos que rompen el tejido social, que rompen también muchas veces la integración del núcleo familiar, y también rompen muchas veces, porque así lo expresan las víctimas, rompen a las personas, ¿no? En su integridad, en su dignidad. Y entonces la respuesta que esperan de las autoridades sería el que se comenzara a reparar ese daño. De hecho, lo menciono, el concepto de reparación del daño no es un proceso, una etapa jurídica, no es una etapa final del proceso jurídico al atender a una víctima, sino que es un proceso para minorar el daño ya ocasionado. Entonces, la revictimización podríamos decir que es lo contrario a la reparación del daño, que cuando las víctimas acuden a una institución, lo que esperan es que se les resuelva no solamente desde el ámbito jurídico su situación, sino que también se les atienda de manera integral para poder sobrellevar y salir de ese proceso victimizante. Sobre la pregunta de por qué evitar esta revictimización, me parece que esto tiene que ver con un tema de respeto a la dignidad humana. Creo que tiene que haber un compromiso y un reconocimiento de que las personas que han sido víctimas, sobre todo las mujeres y las niñas víctimas de violencia de género, pues ya tienen un daño en su persona, en su integridad, en sus derechos, y que lo que esperan de las instituciones y de las autoridades es un trato con dignidad. Evitarlo también implica, bueno, no solamente expresar ese respeto hacia la dignidad de las personas, sino reconocer que la violencia es un acto que se reprocha socialmente, que se reprocha en lo individual de manera ética, y que por lo tanto no se comparte, y lo que se va a tratar de hacer es colocar todos nuestros esfuerzos y nuestros saberes también desde las diferentes disciplinas que intervienen en la atención integral de las mujeres y las niñas víctimas de violencia, para que este daño sea lo menor posible, ¿no? O que se pueda resarcir de alguna manera con prontitud, ¿no? Muchas gracias, Anayeli. Creo que es muy importante esto que nos dices, justamente porque con esto que nos compartes conectas claramente con nuestras autoridades y el servicio público acerca de la pertinencia de comprender cómo los actos u omisiones, como lo mencionabas, dan como un resultado un ejercicio secundario de violencia a las víctimas, ¿no? Y cómo esta reparación de daño no es realmente una etapa jurídica del proceso de atención a víctimas, sino el proceso para minorar el daño, ¿no? Gracias por recordarnos este tema para poder conseguir realmente una atención integral a las víctimas. Y también justo conectar con ellas y ellos este compromiso que tenemos como funcionariado para respetar la dignidad humana, que evite las formas y prácticas de revictimización. Muchas gracias. Anayeli, justo continuando con esta lógica y dada tu vasta experiencia, ¿podrías brindarnos algunos ejemplos de revictimización a los que se han enfrentado mujeres y niñas en relación con casos de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes? Y tal vez, ¿cuáles son las consecuencias de la revictimización a mujeres, niñas y adolescentes que han sufrido violencia?
Me parece que sobre los ejemplos tenemos muchos en todos los tipos de violencia y las expresiones de esta. De entrada, me parece que algo muy común y recurrente se presenta cuando no se les cree a las víctimas de que lo han sido o que han sido victimizadas y violentadas de ciertas maneras. El hecho de ser mujer también implica digamos, esta falta de credibilidad, ¿no? Donde se les exige a las mujeres probar y que su dicho además se corrobore a través de otras pruebas, porque de alguna manera no se les cree o se supone por parte de las autoridades que están mintiendo o que los hechos no son tal como los está narrando y están tratando de encontrar, digamos, los errores o las contradicciones, cuando a veces sí las hay por el mismo impacto del daño. Sobre todo cuando hablamos de violencia sexual, parece que es un ejemplo muy claro de revictimización. También el someter a las mujeres a procesos donde se repite, ¿no?, de manera reiterada, se menciona o tiene que mencionar su dicho de manera reiterada ante diferentes autoridades, a pesar de que la obligación sería poderse coordinar para tener la información y que cada área o cada autoridad en el ámbito de sus competencias pueda realizar su investigación. Generalmente el proceso jurídico implica que las mujeres tengan que repetir el proceso o el hecho victimizante en varias ocasiones y con esto pues reviven, digamos, de manera constante lo que les ocurrió. Esto también en los casos de violencia sexual, en los casos de violencia familiar. También el que se les culpabilice o se utilicen estereotipos de género donde, digamos, las autoridades también reproducen esto que culturalmente está tan arraigado y que de alguna manera lo tenemos todas las personas en la sociedad, en esta sociedad machista en la que vivimos, pero algunas personas, digamos, lo tienen de manera más arraigada que otras y lo expresan no solamente con palabras, también con expresiones, con gestos, con la forma en que observan o que están escuchando y que no muestran, digamos, empatía hacia las víctimas en cuanto al respeto hacia lo que están escuchando, sino como un mero trámite. Digamos, todos estos actos que, digamos, son tan cotidianos y que no deberían de serlo, pero que lo enfrentamos también reconociendo que hay un desgaste en las autoridades y hay también ejercicios de violencia institucional hacia las y los trabajadores del servicio público, pero creo que eso no justifica que esa empatía se rompa, que se rompa, digamos, el vínculo que pueden tener con el trato respetuoso hacia las mujeres y las niñas. Digamos, tengo muchos otros ejemplos también en los feminicidios, pues la forma en que se les notifica a las familias el que sus hijas han sido asesinadas, donde no se les garantiza, por ejemplo, un acompañamiento psicológico para una intervención en crisis o que las someten a que identifiquen los cuerpos de manera directa, pues los familiares, que no hay otros procesos donde pueda ser un poco más humano o con un proceso previo para que tomen esa acción de manera informada, el que no se les brinde toda la información de lo que implica el procedimiento, sin que sea además una forma de desalentar también a la denuncia, que eso, digamos, no se debe hacer. Se tiene que informar tal vez que el procedimiento es largo, ¿no?, en qué consiste, pero no con el fin o con el objetivo de desalentar a la denuncia o al seguimiento de una investigación. Se culpabiliza a las mujeres, se les recrimina también por las actividades que realizan o no, por el cumplimiento de los roles también establecidos en la sociedad. Es muy común en los casos de feminicidio o desaparición de mujeres, de niñas incluso, si la mujer, la joven, había, no sé, bebido alcohol o tenía alguna sustancia en el cuerpo, en los casos de los feminicidios, ¿no? Entonces utilizan a veces las autoridades, y lo han hecho incluso públicamente, para culpabilizar de alguna manera a las víctimas de lo que les ocurre, ¿no? O sea, digamos, como mujer casi es como un mensaje, no debes tomar porque entonces te puede pasar algo, cuando en realidad el mensaje debería ser el reproche a la violencia y a quien se atreve a violentar, a utilizar el cuerpo de las mujeres como objeto y como propiedad.
ya sea para ejercer violencia sexual, violencia física o un feminicidio. Y también hay una serie de violencias a través de prácticas institucionales que a veces no necesitan del contacto directo con las víctimas, pero sí con lo que se recaba y cómo se usa la información. Por ejemplo, en los peritajes, y es muy común en los peritajes en materia de psicología, donde resaltan también estos estereotipos, donde de alguna manera llegan a conclusiones sin bases científicas o sin bases suficientes y que solamente utilizan estas conclusiones incluso para o negar la violencia o para minimizarla o para revertir incluso la violencia hacia las mujeres, ¿no? O la responsabilidad hacia las mujeres, que también es muy común en los casos de violencia familiar. O sea, creo que ejemplos tendría muchísimos más, pero bueno, con estos me quedaría en este momento. Muchas gracias, Anayeli. Exacto, este tema que tocas, creer en las víctimas, ¿no? Que es tan fundamental. Y creo que también estás abordando y creando espacios de reflexión para el funcionariado que nos está escuchando acerca de cómo el tema de los estereotipos de género genera esta falta de empatía con las víctimas, ¿no? Y cómo ellas y ellos pueden empezar a reflexionar acerca del trabajo que ejecutan día a día desde sus instancias. Nira, ¿algo que quisieras agregar a esta reflexión de Anayeli? Justo más en el sentido de que comentaban Anayeli, de cómo los estereotipos de género generan no solo en el funcionariado público, sino en el resto de la sociedad, ¿no? O sea, cómo se genera una especie de permisividad a esta revictimización contra las mujeres y contra las niñas. Trato de explicarme. Si bien es verdad que es el Estado y los funcionarios públicos quienes, por supuesto, tienen la obligación desde la perspectiva de derechos humanos y desde la perspectiva de género de poner a las víctimas al centro de la actuación, porque de eso se trata, ¿no? De eso se trata el derecho victimal, esta lógica de derechos humanos, son las víctimas las que están al centro. Y entonces no es solo una investigación criminal, no es resolver el delito, sino es atender a una persona. Y entonces ahí la lógica cambia. Cuando esto sucede, el mensaje que se manda hacia afuera es justo que esta persona fue, por desafortunada circunstancia, fue víctima de un sufrimiento, en la mayoría de los casos para las mujeres y para las niñas era completamente innecesario, completamente injustificado. Ya Anayeli se ha referido a casos de desaparición, de violencia feminicida, de violencia sexual, que además son delitos y son violaciones a derechos humanos por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces no tienen justificación alguna. Y entonces al momento de ponerlas a ellas al centro, nuestra actuación manda el mensaje de que esto no es así, de que no está permitido, de que son violaciones a derechos humanos y son violencias que el Estado va a enfrentar de manera diligente, de manera pronta y con perspectiva de género. A lo que voy es que también hay una revictimización adicional por parte de la sociedad en general que recibe estos mensajes. ¿Cuántas veces no hemos visto en medios de comunicación, en las notas cuando salen los comentarios de Facebook, en Twitter, en Instagram y en todas estas redes sociales, esta forma de revictimización social, la que decía Nayeli, ¿no? O sea, estas cosas les pasan a las mujeres, a las niñas, por sus condiciones de ir en contra, entre comillas, ¿no? En contra de los roles tradicionales de género. Y entonces, no solamente es una revictimización institucional adentro de aquellas instancias que deberían brindar protección, atención, ojalá sanción, justicia y reparación, y también verdad. No solo es ahí, sino también se genera este otro entorno en el que estos estereotipos de género a los que nos referíamos antes también son refrendados, ¿no? Entonces, la actuación de las autoridades en estos casos, todos por supuesto, pero cuando nos estamos refiriendo a víctimas, mujeres y niñas, también podría mandar este mensaje de no revictimización hacia afuera, ¿no? Entonces, creo que es importante que se siga mandando el mensaje de que las víctimas están al centro de la actuación del Estado y entonces así las víctimas también estarán al centro de la respuesta social que es tan necesaria para atender la violencia, para prevenir la violencia contra mujeres y niños. Muchas gracias, Nira. Totalmente cierto e importante esto que nos recuerdas de colocar siempre a las víctimas en el centro de nuestro actuar, que es esto realmente lo que nos permite generar un posicionamiento de repudio hacia los casos de violencia contra las mujeres y las niñas que sufrimos en este país. Y cómo esta revictimización, como nos comentas también, sale de las esferas institucionales en las que pensaríamos normalmente porque son ellas quienes trabajan en materia de violencia contra mujeres y niñas, ¿no? Y que esta revictimización o estas
prácticas revictimizantes también se dan en estas esferas paralelas o contiguas a las instituciones a las que estamos programadas en pensar cuando pensamos en temas de violencia contra mujeres y niñas, ¿no? Y esto es un trabajo de la sociedad, es un trabajo social en donde la sociedad debe de sumarse también al trabajo de las instituciones para realmente erradicar estos casos de violencia. Muchas gracias. Pues sí, estas afectaciones que ambas nos mencionan son clave, ¿no? Comprometen los derechos de las víctimas, pero también pueden tener impactos no deseados en el acceso a la justicia y en la atención de los mismos casos, ¿no? Por eso creo que en esta tercera pregunta me gustaría lanzarles, como personas que formamos parte de la cadena de atención o acompañamiento, etcétera, de mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia, ¿qué elementos o herramientas creen que están al alcance del funcionariado público para evitar la revictimización y garantizar los derechos de mujeres, niñas y adolescentes? Es decir, ¿con qué herramientas o elementos básicos debería contar el funcionariado público para poder evitar la revictimización y garantizar los derechos de las mujeres, niñas o adolescentes? Bueno, yo creo que elementos hay muchos. Primero, por supuesto, todo lo que tiene que ver con derechos humanos aplica, ¿no? Cuando el funcionariado público conoce los derechos de las personas y en general, ¿no? Y trabaja, no solo los conoce en temas de saber cuántos tratados hay y cuántos artículos existen, etcétera, sino puede incorporar los estándares internacionales de derechos humanos, la normativa de derechos humanos, la perspectiva de género, porque cuando hablamos de derechos humanos, por supuesto, también hablamos de perspectiva de género, de perspectiva intercultural, de ciclo de vida, etcétera. Cuando se conoce y se incorpora en la función y en la actuación, creo que las cosas pueden cambiar, ¿no? Entonces, bueno, todo el bagaje de derechos humanos, de la normativa y estándares y principios me parece que son importantes y es de importante conocimiento para el funcionariado público. Pero también el Estado mexicano ha trabajado mucho en la generación de toda esta nueva perspectiva de derecho victimal, y entonces hay una ley general de víctimas que es importantísimo conocer, y además de que está la ley, hay una institución que es la Comisión de Atención a Víctimas, que también tiene su propio marco, que está en estos momentos atravesando por un proceso institucional complejo, pero como institución, son instituciones tanto a nivel federal como a nivel estatal que pueden ser de ayuda para comprender esta perspectiva de derecho de las víctimas. Y también recordar, y ya lo señalaba Nayeli en uno de sus ejemplos, que no solo estamos hablando de víctimas directas, sino también de víctimas indirectas. Y creo que esta es una omisión bastante común, sobre todo cuando estamos hablando de procesos judiciales, porque pareciera que las víctimas son solamente aquellas que de manera directa sufrieron o vivieron algún delito o alguna violación a derechos humanos, pero desde esta lógica de derechos, el efecto que tiene esta comisión de delito no es solamente en esa persona, sino el entorno que la rodea. Y esto también es parte de la perspectiva víctima y de atención a víctimas y de poner a la víctima en el centro. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de una mujer víctima de feminicidio, tenemos que pensar en lo que significa para su entorno, para su familia directa, para sus posibles hijos e hijas, incluso para la familia no tan cercana, pero cuando hablamos de feminicidios que se cometen en lugares muy públicos, en donde hay, no sé, comunidades, personas que pasan o transitan por ahí, el efecto que tiene ese feminicidio, además de quitarle la vida a la mujer, tiene un efecto en esa comunidad. Y entonces es esta lógica de ver cómo hacemos esta reparación también a la comunidad, es importante desde la lógica de las víctimas. Y entonces creo que estas perspectivas todas que están en los estándares, que están en la legislación, la experiencia que tienen las organizaciones de la sociedad civil que trabajan desde esta perspectiva, yo creo que más bien la invitación es a que justo las autoridades, las instituciones, podamos dialogar un poco más entre estas perspectivas. ¿Cómo podemos hacer que esto se incorpore en nuestro trabajo cotidiano? Creo que dialogando entre nosotras, creo que haciendo estos espacios interesantes, no es solamente un tema de formación, también es un tema de convicción. Y estoy segura que las autoridades que nos estén escuchando ahora están en este mismo camino también, ¿no? Hay voluntad de aprender, hay voluntad de hacerlo mejor, hay convicción de que se puede hacer un mejor trabajo en favor de las mujeres y de las niñas. Entonces yo creo que hay bastantes herramientas al alcance. Creo que el ejercicio que está haciendo Spotlight, justo de crear estos espacios de capacitación, diferentes programas de fortalecimiento de conocimientos, son una oportunidad interesante. Ojalá que la aprovechemos todas. Estoy segura que así será. Gracias.
Muchas gracias a ti, Nira. Estoy segura que esto que nos compartes se está conectando realmente con las y los funcionarios que nos están escuchando y que pueden también conectar las reflexiones con todos los contenidos que ya han repasado una vez dentro de este curso. Anayeli, por favor, ¿podrías complementar esta parte? Bueno, yo coincidiría con lo que acaba de señalar Nira. Me parece que aquí también cursa un tema ético sobre el servicio público, un tema de compromiso y de humanidad, o sea, porque en verdad en los casos donde la violencia es extrema, creo que en todos los casos de violencia, pero aún más en estos casos que como la violencia feminicida, nosotras, por ejemplo, como defensoras, muchas veces no nos explicamos qué tiene que pasar, ¿no? O sea, por la mente de una persona, de un ser humano, que siendo servidor público se atreve como a violentar nuevamente a las personas, ¿no? O sea, creo que a veces es tan reprochable como el acto principal porque les deshumaniza, ¿no? O sea, cuando no hay un trato respetuoso, un trato digno hacia las personas, y no estoy hablando de apapachos y besos, ¿no? O sea, sino un trato respetuoso hacia las personas en su integridad, en identificarlas como sujetas de derecho y con capacidades para salir de ese proceso victimizante. Hay otras herramientas que implican también conocimiento en materia de derechos humanos, la debida diligencia. Creo que los principios de la debida diligencia o los elementos que componen la debida diligencia dan mucha luz de cómo se debe actuar y de cómo siguiendo estos simples pasos y simples... tampoco los minimizo, pero me parece que siendo nuestra atención oportuna, oficiosa, exhaustiva, vamos a hacer bien el trabajo. No necesitamos hablar de empatía para ponernos a llorar con las víctimas, o sea, no estamos hablando de eso, sino simplemente cumplir con nuestro deber, con los estándares que nos marcan los tratados internacionales, la Constitución, las leyes específicas, y también pues aplicar esto que ahora es una obligación también constitucional, convencional, que es la perspectiva de género, porque en la medida de que se reconozca esta discriminación, también nuestro actuar debe ser mucho más asertivo, aplicando estas acciones afirmativas en nuestro propio actuar y en nuestro propio trato hacia las personas. Digamos, esas son algunas de las herramientas con las que se cuenta. Parecen cosas difíciles, pero creo que también tiene que ver con quienes están atendiendo la violencia. Me parece que hay un pendiente también a nivel institucional, porque las personas que atienden este tipo de casos, las violencias contra las mujeres en particular, deben estar ahí porque quieren estar ahí, porque tienen un compromiso y un compromiso más allá, digamos, de tener un trabajo, sino querer ayudar o ser parte de esa cadena de acompañamiento para las víctimas, porque si no existe ese reconocimiento como tal, difícilmente las capacitaciones van a servir, porque las capacitaciones sí comparten conocimiento, pero me parece que hay un prerequisito que es ser sensibles y tener disposición y tener compromiso para atender estos casos. Entonces, también podríamos hablar de procesos de selección que deberían de llevarse a cabo para estas áreas justamente, para garantizar que al menos las personas tienen la apertura a estos conocimientos y a dar su trabajo, aportar con sus conocimientos y su compromiso para una mejor sociedad. Muchas gracias, Anayeli, muchas gracias, Nira. Creo que sin duda alguna todo lo que hemos conversado nos permite realmente identificar la revictimización y cómo es que podemos y por qué debemos evitar incurrir en ella. Pues en este espacio de plática y de conversación con ustedes hemos reflexionado sobre la importancia de evitar prácticas revictimizantes y sobre las implicaciones que pueden tener estas prácticas en las vidas de las mujeres víctimas y sus familiares. Conocer los derechos de las víctimas más allá de los tratados y otros instrumentos que pueden conocerse y cuáles son nuestras responsabilidades en el trato con víctimas es fundamental para garantizar un trato digno y para que contribuyamos a garantizar que los casos de violencia contra mujeres y niñas tengan una reparación integral. Creo que un aspecto que me parece fundamental destacar es que la revictimización es una práctica que excede también la esfera de lo institucional, como nos comentaban, que se da a nivel comunitario, mediático, etcétera. Pero como Nira ya nos platicaba, es un aspecto en el que las instituciones juegan un rol fundamental. El manejo por parte de las instituciones, ya sea el discurso, el reconocimiento no de un delito o de un acto de violencia, tienen mucho peso y en algunos casos el mal manejo de los casos puede, de alguna forma, dar permiso a otras esferas para replicar el discurso revictimizante.
No revictimizar es un acto también de empatía, a través del cual reconocemos y validamos el dolor de la víctima y el de sus familiares, así como el valor de la víctima para acercarse a una institución e iniciar un proceso de denuncia, por ejemplo, que ya de por sí es un proceso largo, ¿no? La sensibilidad que podemos tener o no en casos de violencia contra mujeres y niñas es fundamental para que empecemos a cambiar la atención y esperemos que en un futuro no haya ninguna mujer, niña ni adolescente que desista de denunciar. Que podamos tener la certeza también que desde nuestras instituciones se trata la violencia de manera adecuada y efectiva y que no haya ninguna mujer, adolescente o víctima que no sienta que puede acceder a una denuncia y a llevar un proceso desde un acompañamiento empático. Me parece que de esta forma podemos realmente apoyar al funcionariado público con este podcast, al contar con el expertise tanto de Anayeli y de Nira, que nos han guiado en las pláticas y que nos han permitido generar espacios de reflexión en donde todas y cada una de nosotras y nosotros podemos comenzar a pensar de qué manera me inserto yo en estos espacios, qué prácticas revictimizantes he incurrido o puedo incurrir o cuáles he visto que se incurren dentro de la institución en la que trabajo, ¿no? Y generar esta cadena que nos permita ir de la mano y anclar todo lo que hemos conocido tanto en el curso como con este podcast para realmente dar una atención integral a mujeres, niñas y adolescentes y continuar trabajando en este espacio de erradicar la violencia contra ellas. Me gustaría darle unos minutos tanto a Anayeli como a Nira para que puedan dar alguna conclusión que tengan, despedirse de nosotras y nuevamente agradecerles por todo su tiempo. Soñé un lugar donde ninguna mujer muere en manos de un hombre que ha jurado que la quiere, donde desde niñas la sociedad protege. Bueno, yo solamente me quedaría también con una reflexión para compartirles al funcionariado público, donde creo que también es clave para no repetir estos procesos victimizantes, o sea, la revictimización, sí colocarnos en los zapatos o tratar de hacerlo para ser empáticos y tratar a las personas como nos gustaría que nos traten, por supuesto, pero no, me parece que tampoco como para vivirlo desde nuestras experiencias, porque creo que es el primer error y es cuando también se emiten algunos comentarios sin intención, pero que cuestionan el por qué no se ha salido de ese círculo de la violencia, ¿no? Muchas veces, obviamente desde nuestras herramientas, desde nuestras vivencias y con las herramientas que tenemos a lo largo de nuestra vida y adquirimos, pues tal vez podríamos reaccionar de manera distinta a la que están viviendo otras personas, pero eso no nos hace mejores ni tampoco deberíamos en los procesos de atención pues mencionar, ¿no?, estos supuestos, porque finalmente las personas que están viviendo la violencia son ellas, no nosotros. Entonces, ser como muy cuidadosos en lo que comentamos para no minimizar o para no reconocer finalmente que estas personas están viviendo una situación y que se ha salido de su control, porque la violencia además hay que reconocerla como un ejercicio de poder, como un abuso de poder, pues finalmente no son ellas quienes lo tienen en ese momento, ¿no? Solamente me quedaría también con el agradecimiento a la iniciativa Spotlight, a las agencias de Naciones Unidas que están aquí presentes y a mis compañeras, a Nira en particular, con quien hemos además caminado y hemos luchado en muchas ocasiones en estos procesos de violaciones a derechos humanos y que siempre hemos contado con personas aliadas al interior de las agencias de Naciones Unidas y pues muy particularmente de la Oficina del Alto Comisionado de Nira en el tema de las violencias contra las mujeres, pero también pues agradecerles a todas las demás que también están en esta iniciativa de Spotlight y a la Unión Europea, ¿no? Y bueno, al funcionariado público que tienen una misión muy importante, que estamos desde diferentes trincheras buscando erradicar la violencia contra las mujeres y esperamos que con su ayuda lo podamos lograr. Gracias. Tanto hemos trabajado juntas, Anayeli y yo, no como me gustaría, pero es verdad que llevamos camino recorrido, que justo pensamos más o menos en las mismas ideas para la conclusión de este espacio. Y sí quisiera resaltarlas, sin embargo, porque me parece que nunca están de más. Es muy importante que las y los funcionarios públicos recordemos siempre que trabajar desde la perspectiva de derechos humanos y desde la perspectiva de género no es solo por el bien de las personas, que por supuesto lo es,
sino también es una obligación que tenemos en tanto estamos cumpliendo una función pública, ¿no? Es nuestra obligación hacerlo desde esta perspectiva, porque es nuestra obligación como representantes, en este caso del Estado, de las instituciones del Estado, cumplir con los estándares internacionales, con los tratados, con la legislación que nos mandata a hacer las cosas por el bien y por el bienestar de las personas a quienes nos debemos, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, sí, también como funcionarias y como funcionarios públicos, recordar que tenemos, lo decía Nayeli, que tenemos que ser conscientes de nuestras propias personas, ¿no? Y entonces también erradicar lo que nosotras tenemos como nuestros propios estereotipos, ¿no? Estereotipos de género que son fundamentales para resolver y atender estos casos de violencia contra mujeres y niñas. También ser como conscientes de nuestras propias experiencias y entender que al momento de estar atendiendo a una víctima, si bien somos empáticas, no somos condescendientes, ¿no? Sino esto justo que decía Nayeli, reconocerlas y recordarlas como personas sujetas de derecho, que tienen toda la capacidad, y nuestra obligación es fortalecer esa capacidad para que salgan del hecho victimizante, ¿no? De esas condiciones victimizantes. Entonces, ese es nuestro trabajo, ¿no? Ese es el trabajo de quienes estamos en la función pública, en el espacio que sea, ya sea municipal, estatal, federal o en el ámbito internacional, como en el que estamos Gaby y yo. Esa es nuestra obligación, ¿no? Entonces, ser conscientes de nosotras mismas también es trabajar desde la perspectiva de derechos humanos y es combatir nuestras propias deficiencias como funcionarias públicas, ¿no? Y entonces buscar la forma en la que podemos hacer realidad esto que estamos comprometidas a hacer, ¿no? Que es garantizar los derechos de las mujeres, las niñas, las mujeres adolescentes, que es la función que nos toca en este momento. Agradezco, por supuesto, también, como Nayeli decía, agradezco el espacio que nos ha abierto el PNUD en estas conversaciones, a Gaby, a Paul, al equipo que ha estado detrás, a Nayeli siempre es un gusto encontrarnos en el camino. Y eso, cualquier cosa, sabemos que Spotlight es una iniciativa que sigue y seguirá, y las agencias del Sistema de Naciones Unidas estaremos allí también para asesorar, para acompañar, para estar cerca de aquellas personas, funcionarias públicas que consideren que lo consideren necesario, pueden acercarse a nosotras. Estamos en la mayor disposición de fortalecerles en los conocimientos, en las capacidades, en la discusión, en todo lo que sea necesario para hacer de los derechos humanos una realidad. Muchas gracias. Bueno, pues en este espacio reflexionamos sobre la importancia de evitar prácticas revictimizantes y sobre las implicaciones que pueden tener estas prácticas en la vida de las mujeres, niñas y adolescentes víctimas y de sus familiares. Conocer entonces los derechos de las víctimas, más allá de los tratados y otros instrumentos que se puedan conocer, y nuestras responsabilidades como funcionarias y funcionarios para con las víctimas es fundamental para poder garantizar un trato digno y para que contribuyamos a garantizar que los casos de violencia contra mujeres y niñas sean tratados con la debida diligencia, como bien lo mencionaba Nayeli, y claro, tengan una reparación integral. Un aspecto que me parece fundamental destacar de lo que comentamos es que la revictimización es una práctica que excede también la esfera de lo institucional, es decir, se da a nivel comunitario, a nivel mediático, pero que, como mencionaba Nira, es un aspecto en el que las instituciones juegan un rol fundamental. El manejo por parte de las instituciones, el discurso, el reconocimiento o no de un delito o de un acto de violencia, tiene mucho peso y en algunos casos el mal manejo de los casos puede de alguna forma dar permiso a otras esferas para replicar este discurso revictimizante. No revictimizar es un acto también de empatía a través del cual reconocemos y validamos el dolor de la víctima y el de sus familiares, así como el valor de la víctima para acercarse a una institución e iniciar un proceso de denuncia. Por ejemplo, ya de por sí esto es un proceso largo, es muy importante tener en consideración que no es fácil para una víctima acercarse a las instituciones y por eso es que debemos de poner mucho énfasis en esto. La sensibilidad que podemos tener o no en los casos de violencia contra mujeres y niñas es fundamental para que empecemos a construir un futuro en donde como mujeres podamos tener la certeza que desde nuestras instituciones se trata la violencia de manera adecuada y efectiva y que no haya ninguna mujer, niña o adolescente víctima que se desista a denunciar.
bueno, pues al resto del funcionariado les recordamos que pueden participar del tema del programa de hoy opinando en el foro de nuestro curso, respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué hechos de revictimización puedo identificar en el lugar donde laboro o desempeño mis funciones? Allí les estaremos leyendo e intercambiaremos experiencias con respecto a este tema. Nuevamente ha sido un gusto estar en este espacio y compartirlo con nuestras invitadas. Muchísimas gracias, Nira, muchísimas gracias a Nayeli por su expertise y por guiarnos en este camino para evitar la revictimización de mujeres, niñas y adolescentes que sufren de violencia en nuestro país. Hasta la próxima, muchísimas gracias.